Es importante meditar muchas veces en esas cosas, justamente para trazarnos un objetivo, para poder llegar a una meta y proponer ese objetivo a Dios. Señor, te presento estas cosas que yo sé que no están de acuerdo a tu voluntad. Porque tu palabra dice, no es que yo pienso, sino lo que dice su palabra. Estas cosas están mal. Y yo quiero sustituirlas por estas cosas que están bien. Quiero adecuarme a tu palabra, a lo que dice tu palabra. En el huerto del Edén, lo más importante, lo más resaltante que hubo era la relación que tenía Adán y Eva con Dios. Tenían una relación cara a cara. Estaban en un estado de inocencia total. Ellos estaban bajo un solo mandamiento en ese entonces. No comerás del árbol que está en medio del huerto. El día que coman del árbol, van a morir. Fíjense que desde el comienzo, cuando el tentador engaña, caen en pecado, ¿cuál fue la consecuencia realmente? ¿Qué fue lo que hizo Adán y Eva? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Se escondieron de Dios. Ellos tenían vergüenza. La palabra de Dios dice que tuvieron vergüenza. Y porque tuvieron vergüenza, se escondieron. No querían hablar con Dios. Pero ¿por qué no querían hablar con Dios? Imposible es desechar a Dios. ¿Cómo nosotros no vamos a querer tener una relación personal con alguien que nos ama de todo corazón, con alguien que nos creó? Es una locura. Cuando nosotros caemos en pecados también, hacemos una de las locuras más grandes que existen. Le damos la espalda a Dios en nuestros pecados. Y si se fijan bien, siempre Dios estuvo cerca del hombre. Es nuestro corazón el que se aleja de Dios. ¿Pero por qué causa se aleja de Dios? Por el pecado. Y podemos encubrir nuestros pecados de diferentes maneras y llamarle con diferentes nombres, pero en el fondo sigue siendo un pecado, un estorbo, algo que me separa de lo que es más importante, estar cerca de Dios. No importa cuán buena parezca la acción, todo aquello que me aleja de Dios es malo para mi vida y está atentando contra mi propia vida. El sábado yo le pregunté a los jóvenes, supongamos que Dios no existe. Vamos a suponer que Dios no existe. ¿Qué valor tendría nuestra vida? ¿Cuál sería la motivación para ser buenas personas? ¿Cuál sería el premio, el galardón de portarnos bien? ¿Quién me marcaría a mí lo que está bien y lo que está mal? ¿Quién diría que mi moral es la buena y la del otro no? Porque para mí no matar va a estar bien, pero para el otro matar va a estar bien. Fíjense que hoy estamos llegando a esos puntos. Personas se están manifestando para ser homosexuales. Personas se están manifestando para la pedofilia incluso. El mundo no está peor que antes, pero está volviendo al estado del colmo de maldad. Una persona alejada de Dios no tiene parámetros para medir lo que está bien y lo que está mal. Solamente con Dios tiene sentido nuestra existencia. Sin Dios, ¿qué seríamos nosotros? Vamos al estudio de la física, la ciencia. ¿Qué seríamos nosotros? Una materia. Algo que ocupa un lugar en el espacio. Más insignificante, imposible. En medio de este vasto universo no somos absolutamente nada. El Paraguay es chico si miramos desde afuera. ¿Y qué será nosotros? Si se fijan en un satélite, nada somos. Sin embargo, en esa condición, y siendo lo que somos, se manifiesta la gracia de Dios. Nos mira, nos atiende, nos extiende una invitación. Y el hombre se da el lujo de rechazarle a Dios. Las personas nos damos el lujo de excluirle de nuestras vidas. ¿Saben por qué? Porque nuestros principios están totalmente torcidos y porque no estamos pensando coherentemente. Así como el hijo pródigo, él estaba totalmente fuera de sí. Hoy más que nunca podemos decir que la humanidad está fuera de sí. Aún dentro de las iglesias evangélicas y que enseñan sana doctrina, muy pocas personas son las que piensan coherentemente acerca de quién es Dios, del carácter de Dios. Con
y por la palabra. Es el porcentaje de aquellas personas que manifiestan un amor hacia Dios, un ágape, un amor de compromiso. La gente que sigue viviendo como quiere y como si fuera que Dios no existe. O esa persona está muy mal en pecado, o esa persona nunca fue iluminada por la palabra de Dios. Lo más importante, estar cerca de Dios. Y saben que en el fondo no depende de nosotros. Si nosotros no estamos cerca de Dios, deberíamos de preguntarnos por qué. Dios siempre estuvo allí cerca. Fue Adán y Eva los que le dieron la espalda. Fue la humanidad que le dio la espalda a Dios. Dios escogió un pueblo. Ese pueblo crucificó a su Mesías. Dios escogió personas de entre el mundo para hacer la iglesia. La iglesia terminó convirtiéndose en la gran ramera. Dios siempre fue fiel, los humanos siempre fueron infieles. Y la consecuencia directa del pecado es llevar una vida lejos de Dios. Y si Dios no gobierna mi vida, hay otro que está gobernando mi vida. Porque esa es la verdad. O estoy con Dios, o estoy sin Dios. O le sirvo a Dios, o le sirvo a los demonios. O recojo, o desparramo. O soy frío, o soy caliente. O soy de la iglesia, o no formo parte de la iglesia. Y no estamos hablando de una congregación local. Estamos hablando del cuerpo místico de Cristo que está siendo formado. Y si nosotros nos examinásemos y nos pusiésemos delante de Dios, y Dios me pregunta, ¿por qué te alejas de mí? ¿Qué le pondrías de excusa a Dios? Podemos resumir en una sola palabra: mi pecado me aleja de ti, Señor. Tu pecado puede tener muchos nombres lícitos. Ponerle el nombre que sea. Pero lo que te aleja de Dios, ese pecado, te está robando lo más importante para tu vida y para la vida de tus seres queridos. ¿Qué te impide estar cerca de Dios? Y vamos a estar meditando en ese contexto. Aconteció, dice Lucas 14:1. Aconteció un día de reposo, un Shabbat, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante, que era fariseo, estos le acechaban. En una ocasión le invitan a Cristo a un banquete. Entre los judíos esto era muy importante. No a cualquiera se le invitaba a una casa, se le invitaba a gente importante. Y el hecho que una persona esté comiendo en la casa de alguien significaba algo especial. Pero fíjense lo que dice la parte final del versículo. Era un día de reposo. Le invitaron, un fariseo le invitó a comer en su casa, pero ¿qué estaban haciendo los fariseos? Estos le estaban acechando. Unos días atrás, si nosotros vamos a Lucas capítulo 12, 13, y leemos bien el contexto del capítulo 11 incluso, vamos a estar viendo un cruce de palabras con Cristo, y también Él estuvo en otra cena. Y no era lo más agradable posible las cosas que se hablaban en esa cena, porque Cristo, conociendo lo que hay dentro del corazón de cada ser humano, y Él no negando la verdad, Él les decía abiertamente las cosas. Unos días atrás entonces sucedía lo siguiente. Cristo pronuncia 6 ayes sobre los escribas y los fariseos. Estos religiosos se especializaban en detalles de la religión, pero ignoraban lo que era en realidad importante: la justicia, el cumplimiento de la ley y la fe. Ellos estaban ocupados, ¿saben en qué? En tradiciones, en lo que ellos pensaban que estaba bien. Ellos habían dejado el mandamiento y ellos sinceramente en su corazón pensaban que eso era lo correcto. Y Cristo no le está atacando a ellos, le está atacando porque cambiaron la verdad de Dios en tradiciones y doctrinas de hombres. Y sería bueno que nosotros siempre analicemos nuestras vidas. ¿Por qué estamos haciendo ciertas cosas? ¿Por qué nos congregamos? ¿Por qué estudiamos la Biblia? ¿Por qué ofrendamos? No se olviden que nuestras motivaciones delante de Dios son importantes. Estos fariseos y estos escribas, los principales del pueblo,
Amaban que los hombres les reconocieran y les honraran, pero se olvidaban del honor que viene de parte de Dios. Dejaron de lado eso. Les llegó a importar más su vida terrenal que la vida espiritual. ¿Y quién sos vos para decir eso? Dios me muestra en la Biblia eso. Y no solamente que Dios me muestra así. Dios les dijo y les amó diciéndoles la verdad de frente. ¿Y cuál fue el resultado de ellos? En vez de arrepentirse, en vez de meditar en sus caminos, le odiaron, le acechaban, buscaban alguna falta para prenderle. Satanás estaba obrando en esa gente. El siervo de Dios estaba entre ellos, su Mesías, en quien podrían obtener el perdón de sus pecados. Solamente las palabras de Cristo eran espíritu y eran vida. Solamente Él era el camino al Padre. Ellos por generaciones celebraban la Pascua. Y cuando vino el Rey de Reyes y Señor de Señores, ellos no le reconocieron porque estaban metidos en sus tradiciones. Dejaron de lado lo más importante, la comunión con Dios. Él les hablaba, pero sus oídos escuchaban pesadamente. Lucas 11:37. Esto pasó un poco antes de esta invitación que les dije al comienzo. Y atiendan lo que dice. Luego que hubo hablado, porque Cristo venía testificando a muchas personas y venía enseñando varias cosas acerca del reino, dice que luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Atiendan en lo que estaba centrado el fariseo. Cristo está a mi mesa. Aceptó la invitación. Resucitó muertos. Caminó sobre las aguas. Hizo milagros con las comidas. Sanó muchísimas gentes. Los demonios se les sujetaban. Las señales eran manifiestas que eran de parte de Dios. No se podía negar que podría ser el Mesías de Israel. Ese fariseo invita a Cristo a comer con él. Pero miren en lo que se centra. Se extrañó de que no se hubiese lavado, ¿qué cosa? Las manos antes de comer. ¿Será que Cristo era puerco? ¿O tenía algo que enseñar? ¿Era mal educado Jesús? ¿Tenía malos hábitos Cristo? ¿O a propósito no se lavó las manos? Hay muchas veces que se dejan cosas a veces se hacen cosas a propósito para dejar una enseñanza. Justamente para hacerle tropezar en sus errores a las personas que necesitan arrepentirse en alguna área específica. Pero ellos ni cuenta se daban. Estaban metidos en su mundo, que toditos cayeron. Atiendan esta parte. El fariseo, cuando le vio a Cristo, se extrañó que no se hubiese lavado antes de comer. ¿Cómo puede ser esto? ¿Y de dónde viene esta práctica? Le voy a mostrar lo que dice la palabra de Dios. En Marcos 7:2, los cuales, viendo a algunos de sus discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. ¿Por qué les condenaban? Porque tenían la mano sucia y le podía hacer daño. O sea, es que no. El texto me muestra otra cosa. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. ¿Por qué se estaban molestando ellos? Se preocupaban por la salud de Pedro, de Juan, de Santiago y de todos ellos. No se estaban preocupando de eso. ¿De qué se preocupaban? De su religión. Cuando la religión no se preocupa de las personas, hay algo grave. El amor de Dios no estaba presente acá. Bien le podían decir, ¿saben qué? Lávense las manos, le va a hacer mal. Los fariseos y todos los judíos estaban aferrados a su tradición. Y si no se lavaban muchas veces las manos, no comían.
Y volviéndose de la plaza, si no se lavan, no comen. Como les suelo contar, si ellos en el camino le tocaban a un judío, a uno que no era judío, o a una mujer, y especialmente a algún samaritano, ellos estaban inmundos y establecieron un lavado de manos. ¿Se acuerdan quiénes se lavaban las manos antes de entrar al santuario? Los sacerdotes. Y ellos, haciendo una interpretación alargada, que estaba registrada en la Mishnah y otros libros de los judíos, tenían esta tradición. Volviendo de la plaza, ellos si no se lavaban las manos no comían. Y miren lo que dice después. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros, de los utensilios de metal y de las camas incluso. O sea, ellos se tomaron a pecho muchas tradiciones los ancianos. Le preguntaron pues, los fariseos y los escribas le dijeron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? ¿Cuál fue su enojo? Que rompieron la tradición. Pero si alguien quebrantaba la ley, ¿qué estaba ocupando el primer lugar en sus vidas? Sus costumbres. Ahora yo quiero que nosotros, cada uno de nosotros, ¿cuáles de nuestras costumbres suelen condenar a otros? ¿Cuáles de nuestras costumbres son fuentes de murmuración? ¿Cuáles de nuestras costumbres son aquellas que quebrantan la ley de Dios? ¿Cuáles de nuestras costumbres nos alejan del Dios vivo y verdadero? Porque dice la palabra de Dios que Dios quiere que los que le adoren en espíritu y en verdad, no conforme a tradiciones, no conformes a doctrinas de hombres. Hay tradiciones que son muy buenas que nos rompen la palabra de Dios, pero desde que el momento de esa tradición quebranta algún principio, especialmente el del amor, esa tradición es perversa, sin importar cuál sea. ¿Me están siguiendo? Miren lo que dice este comentarista acerca de las tradiciones. Y le menciona a Warren Wiersbe, así cualquier cosa la apedrean a él. Los fariseos honraban las tradiciones por sobre la palabra escrita de Dios. Y miren la cita de esta. Es una ofensa mayor enseñar alguna cosa contraria a la voz de los rabíes que contradecir la misma escritura. Dice la Mishnah, colección de tradiciones judías. Era algo que estaban practicando firmemente. Y generalmente es las preguntas que los fariseos, escribas y cualquier otra persona le hacían a Cristo era acerca de sus maestros o de la Mishnah o de la otra escuela. El rabí Eleazar dijo, atiendan esto, el que explica las escrituras en oposición a la tradición no tiene parte en el mundo venidero. ¿Conocen alguna religión que hace lo mismo? Conocemos, ¿verdad? Que sus tradiciones tienen el mismo valor a la palabra de Dios. Y les quiero decir una cosa, le podemos juzgar a los judíos. ¿Hay algo que se antepone a la palabra de Dios? ¿Hay alguna cosa que se antepone? Vamos a poner un principio. No dejar de congregarse. Pero yo tengo la tradición de jugar fútbol a la hora del culto. Y falta el culto para ir a jugar fútbol. ¿Es pecado jugar fútbol? Para conocer. No es, o cualquier básquet o cualquier otra cosa. Pero vamos a suponer que eso, por hacer eso, dejaste de lado la palabra de Dios. Estás haciendo lo mismo que hacían los fariseos. Estás mostrando cuál es más importante en tu vida. Dios le ordenó esto. Miren lo que decía la ordenanza desde antes. Deuteronomio capítulo 6 versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y miren lo que agregan y atiendan estos niños. Especialmente los niños le voy a hablar. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. La palabra de Dios dice que sobre mi corazón y el corazón de todos los padres, en primer lugar, tiene que estar reinando la palabra de Dios. Sus padres tienen que conocer la Biblia. Y no solamente que tienen que conocer la Biblia, dice que tienen que amar la Biblia. ¿Para qué tienen que conocer y amar la Biblia? A continuación nos dice, y atiendan, si estas cosas no están en los padres, ustedes les pueden decir, ¿por qué no le amas a Dios sobre todo con todo tu corazón?
es valedero decir. Estas palabras que están en la Biblia, las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. ¿A quién va dirigido esto? ¿Quién me puede decir? ¿A quién? A los padres. Si no hay papá, a la mamá. Pero juntos, a ambos. Pero especialmente la responsabilidad cae ¿sobre quién? Sobre el varón, sacerdote del hogar. La responsabilidad primaria, si los mellizos no saben la Biblia, es mi culpa. Yo voy a dar cuenta delante de Dios porque Dios me ordena esto. Yo le tengo que repetir a ellos la palabra de Dios y le tengo que hacer obedecer la palabra de Dios. Ellos van a llegar el tiempo que van a tener su edad para decidir y ellos van a decidir. Pero en todo este tiempo yo tengo que sembrar en ellos. Si bien la salvación pertenece a Dios, yo tengo que ir sembrando esas cosas en ellos. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontal entre tus ojos. Pero ¿qué pasó en Israel? Dejaron esto. ¿Qué le enseñaron a sus hijos? A lavarse la mano y a guardar un montón de tradiciones, ¿verdad? Dejaron lo que era importante por cosas superfluas. Y tenemos toda una nación que desconocía a Jehová. Israel tenía que ser luz del mundo y ellos estaban metidos en tradiciones. Y Cristo va ahí. ¿Cristo le ataca a las personas o al pecado? Al pecado. Y la escribirá en los postes de tu casa y en tus puertas. Volvemos. Miren lo que le responde Cristo. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros, los fariseos, limpiáis lo del fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y maldad. Cristo, por favor, le está ofendiendo. Se va a vaciar el templo. Vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Y no estaba conjeturando, como Dios le estaba diciendo la verdad. Un ejemplo, Mateo 23:14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto para quitarle las cosas, hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Pero feliz es la viuda que venían los rabís a visitarle, a las que tenían plata, a la que puso 2 monedas, que ellas seguramente nunca le visitaron. Acá está diciendo que estaban llenos de rapacidad y de maldad por dentro. Su religión era pura hipocresía, porque sus hechos demostraban totalmente lo contrario. Estaban borrando con el codo lo que decían o lo que escribían. Necios. El que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo será limpio. ¿Se entiende esa parte de lo que le dice? Pero ustedes piensan que dando limosna ya está todo resuelto. Aquí hay una gran enseñanza de nuestro Señor Jesucristo a ellos. Jesús instó a los fariseos a dedicar a Dios lo de adentro, lo interno, lo del corazón. Y así todo el exterior, como ser la ofrenda en este caso, también sería hermoso a los ojos de Dios. Hermanos, ¿cuánto de lo que nosotros hacemos día a día es agradable delante de Dios? ¿Cuánto de lo que hacemos día a día es recibido como olor grato delante de su trono? Ellos exteriormente hacían algunas cosas. Los hombres le veían que hacían esas cosas. Eran aplaudidos por los hombres. Pero Dios le llama: ustedes están podridos por dentro. Me reclaman a mí no lavarme las manos, pero ustedes son mentirosos e hijos del diablo. Están llenos de maldad. Miren lo que le dice a continuación. 6 ayes. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Y miren lo que le responde uno de los escribas. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley le dijo: Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros.
Y él les dijo, ay de vosotros también intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo la tocáis. Este es el ambiente que hay cuando le invitan a la siguiente cena. Y en este ambiente y con esta tensión de los escribas y los fariseos, otro fariseo se anima a invitarle a Cristo. Este es el contexto para que tengan esto, pasó hace poco. Y no solamente esto, en el capítulo 13 de Lucas, Cristo le había sanado en un día de reposo también a una mujer que tenía cifosis, la que andaba encorvada. Y ahora le vuelven a invitar. Yo no sé cómo tenían tanta valentía, ¿verdad? Para volverla a invitar. Aconteció un día de reposo, dice Lucas 14:1, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. En la casa de un gobernante. No era la casa de un judío cualquiera que andaba por ahí. Era un gobernante y de las sectas más estrictas de los judíos, los fariseos. Estos le acechaban. Versículo 2. Y aquí que estaba delante de él un hombre hidrópico. ¿Y se dan cuenta cómo viene preparada la trampa? Es día de reposo. Un fariseo principal, gobernante, con poder en el pueblo, que tenía acceso a las autoridades, no solamente judías, sino romanas, le invita, pero en la casa está un hombre hidrópico. Un hombre que tenía problemas de retención de líquido. Se hinchaban varias partes de su cuerpo y retenían gran cantidad de agua. Para los judíos, todas las personas con enfermedades eran malditas. Estaban bajo la maldición de Dios. No importa si era ciego, si era paralítico, si era rengo, no importa cuál sea la enfermedad, era una maldición de Dios. ¿Y qué hace esta persona en medio de estos religiosos que aún se lavaban las manos varias veces por si le tocara nomás a un samaritano? ¿Qué hace un maldito dentro de su casa? Estaba puesto por acechanza. Aquí estaba delante de él un hombre enfermo, en este caso era hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos y le pregunta, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Porque justamente eso es lo que ellos querían, que Cristo les sane para que rompa el día de reposo y tengan más ocasión para acusarle. Mas ellos, eran varios, callaron y no dijeron nada. Y él, Jesús, tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos, dijo, ¿quién de vosotros si su asno o si su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente aunque sea día de reposo? Y no le podían replicar las cosas que hablaban, porque habló de muchas cosas. Ahora Cristo observa algo. La cena estaba lista, las sillas estaban dispuestas, los utensilios. Y dice que Cristo estaba observando todo el ambiente. El ambiente era tenso. ¿O era relajado el ambiente? Tenso era. ¿Y quién trajo la tensión? ¿Cristo o el pecado? Dios es santo. Y delante de Dios, siempre que estemos en pecado, no vamos a estar tranquilos. Estamos quitando aplicaciones para nuestras vidas. Y dice que Cristo observa. Lo mismo tenemos que hacer nosotros, observar. Y de lo que observamos nos va a dar en, ¿cómo se dice? Vamos a estar viendo alguna oportunidad para testificar. Dice, versículo 7 del capítulo 14. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles, estaba el asiento principal, el del centro, estaban los asientos que estaban al lado del anfitrión, que eran los asientos más importantes, los de enfrente, y después estaban los últimos asientos, los que estaban más retirados del anfitrión. Dice que Cristo miraba cómo se apuraban a escoger los mejores lugares. De esa ocasión toma Cristo y dice una parábola. Cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar,
no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga, da lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Se dan cuenta que Cristo sí tenía buenos modales y sabía bien acerca de etiqueta. Pero hay cosas que él hacía a propósito. Seguimos. Versículo 11. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. ¿Quién estaba humillado ahí primero? El hidrópico. Ese hombre en teoría maldito por Dios. Humillado enfrente de todos esos fariseos que se creían más que él. Y estaba puesto como cebo. Pero ese que estaba puesto como cebo y que seguramente nadie le pasó la mano siquiera, fue sanado. Y atiendan ahora, se dirige al anfitrión de la casa. ¿Que quién era el anfitrión? Un gobernante, un fariseo gobernante. Lucas 14:12. Dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tu amigo o a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos. No sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Ojo, acá Cristo nos está enseñando que nosotros no le podemos invitar ni a nuestros amigos, ni a nuestros hermanos, ni a nuestros parientes. Nos está enseñando eso. Acá Cristo va a resaltar algo que ellos estaban haciendo y cómo le excluían a todas aquellas personas que no tenían un estatus X. Y cómo le dejaban de lado a varios. Atiendan. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. ¿Qué está diciendo? En otras palabras, ¿quién me puede decir lo que está diciendo acá? Llamar a los malditos por Dios. Llamar a los excluidos de la sociedad. Llamar a esos que le dan vergüenza, a los que nadie les saluda, porque ellos necesitan, ¿qué cosa? Médico. Le está hablando a un líder de los fariseos. Y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, y atiendan lo que le dice acá, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Corta el discurso de Cristo, más o menos frenándole, ¿verdad? Uno de los que estaban ahí, porque le estaba diciendo al invitado principal, no sabemos cuál es la intención, si era defenderle a su amigo o cambiar la conversación que estaba tenso, y hizo una palabra súper espiritual. Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Esto también tiene un significado especial. Le voy a mostrar solamente dos pasajes. Lucas 13:28. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. ¿Se entiende? Los judíos siempre concebían un reino futuro y que eso iba a ser con un gran banquete, con los patriarcas como invitados de honor. Y hace alusión de eso diciendo una palabra súper espiritual. Pero van a ver lo que Cristo responde a lo que Él dice. Isaías 25:6 también agrega, y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos, de vinos purificados, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre, enjugará a Jehová el Señor toda lágrima de los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. ¿Ustedes saben que nosotros estamos invitados a este banquete? El que es salvo va a estar en este banquete. Nosotros somos bienaventurados por gracia, absolutamente por gracia.
Fuimos vestidos de ropas finas, resplandecientes, para poder estar a la mesa. Nosotros recibimos la invitación y se van a dar cuenta de algo muy especial al terminar. En el mundo antiguo era costumbre hacer una doble invitación. Una con anticipación para el banquete y otro como recordatorio el día de la celebración. Doble invitación se hacía. ¿Por qué? Porque ese día tenían que matar los animales, preparar todas las cosas. ¿Se acuerdan que no había heladera? No es que te ibas al supermercado y comprabas todo y venías, ¿verdad? No, tenías que preparar con anticipación. Lucas 14:16. Después que esta persona le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios, Cristo agrega lo siguiente. Y atiendan bien esta parte. Entonces Jesús le dijo, yo me callaría, sinceramente. Mira, yo soy de hablar mucho. Pero vos sabés que si está Jesús es mejor callarse. Y la palabra de Dios dice una y otra vez, calle delante de él toda la tierra. Serían mínimas las palabras delante de mi Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena, envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he aquí he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Piensen ustedes en esto. Él compró una hacienda y después de comprar la hacienda recién se va a ir a ver. Y encima de noche. ¿Lógico o ilógico? Mentira. Con velas se había ver la hacienda. Imposible. Hoy podía ser con reflectores, ¿verdad? Pero ¿quién compraría algo sin ver antes? Bueno, hay gente que hace. Bueno, te ruego que me excuses, dice. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te vas a ir a probar los bueyes de noche. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme, por tanto no puedo ir. La ley decía lo siguiente, Deuteronomio 24:5, cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le va a ocupar. Libre estará en su casa por 1 año para alegrar a la mujer que tomó. De todas las excusas, esta fue la mejor. No había escapatoria para esta excusa, era perfecta. Estaba sustentado en la palabra de Dios. Era su derecho. Fíjense que la Biblia le llama que fue una excusa. Rechazó la invitación de quién en este caso, de Dios. Muchas veces lo bueno, ilícito, se convierte en malo cuando hacen que no cumplamos con las cosas de Dios. ¿Qué puede ser eso en tu vida? ¿Qué puede ser eso en mi vida? Lícito, basado en lo que dice la Biblia, tu derecho bíblico. Dios instituyó el matrimonio. Es bueno llevarse bien con los parientes, pero nunca esto debe convertirse en excusa para decirle no a Dios. Y pueden decir lo que ustedes quieran, pero la palabra de Dios está ahí y es inmutable. El Espíritu Santo te va a dar la dirección, te va a dar o te va a quitar paz para hacer ciertas cosas. No olvidemos que somos miembros de una familia más grande y tu familia se encuentra en la casa de Dios. Yo pertenezco a una gran familia, mi familia espiritual. Pablo le amaba a sus parientes, dice que eran los israelitas, y él deseaba ser anatema para que ellos sean salvos si se pudiera, pero no se podía. ¿Y dónde se manejaba Pablo? En la iglesia, en la casa de Dios. Él le dice a Timoteo, quiero que aprendas a manejarte dentro de la familia de Dios. Medita cuando vas a decidir algo y vas a sacrificar las cosas espirituales. Dios le dijo al pueblo por medio del profeta Habacuc, mediten bien en sus caminos. Mediten muy bien en sus caminos. Vamos a suponer que yo a mis hijos le hago estudiar música,
¿Para qué le hago estudiar música? ¿Para que sean grandes cantantes y se realicen en la vida? ¿O cuál es mi objetivo? Si se convierten algún día, puedan poner ese talento que Dios le dio, si es que tienen, y se perfeccionan al servicio del Señor. Qué diferente que es. ¿Pueden llegar a ser cantantes? Puede ser que lleguen a ser músicos. Cuando nosotros decimos algo, y eso va a sacrificar las cosas espirituales, y esto podemos aplicar en cuántas áreas de nuestras vidas. Yo como papá, Ruth como mamá, podemos tomar algunas actividades lícitas, ya sea laborales o de otra índole, y si eso lleva a descuidarle a nuestros hijos, estamos fallando. Si Ruth llega a tomar más actividades de las que puede llevar y no me atiende a mí como esposo, ella va a fallar. Si yo tomo más actividades de las que puedo llevar y no la atiendo a ella como esposa, yo voy a estar fallando. Eso es real delante de Dios. Y hay tantas cosas que tenemos que dejar. ¿Cómo? Por valor de prioridades. Vamos a sacrificar esto porque esto es más importante. Porque ¿qué va a pasar si perdemos nuestra familia? Dentro del plan de Dios, digo. ¿De qué me sirve a mí toda mi vida si yo me separo de mi esposa? Entonces, hay ciertas cosas que tengo que meditar un poco más y actuar con inteligencia. Tengo que pensar cómo está mi vida hoy. Yo tengo muchas cosas que cambiar a largo plazo encima. Hay cosas que puedo cambiar a corto plazo, hay cosas que puedo cambiar a largo plazo. Es hora de trazarnos planes y dejar en manos de Dios, Señor, ayúdanos. Y Dios me va a preguntar, ¿y para qué querés cambiar esto? Mateo 10:37 dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, o incluso a su religión más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Las tres excusas que pusieron estas personas respondían al cuidado de este mundo. En otras palabras, tenemos cosas más importantes que atender, más urgentes. Luego voy a ver eso. No son capaces de decir la verdad. No me interesa. Prefiero lo otro. Mandaron a decir, en ese caso a Dios, que le excuse. Yo siempre le suelo decir a la gente, si realmente Dios te dio permiso, hacé, anda, falta todo lo que quieras, pero asegúrate que Dios te haya dado permiso. Hay veces que los hijos quieren tomar alguna decisión y sus padres le dicen que no. Insisten. Hartados los padres, andate. ¿Hicieron la voluntad de Dios? No. ¿Y sus padres hicieron la voluntad de Dios? No. Pero por supuesto, vamos a suponer que los padres tengan fundamentos erróneos. Ya te dijo que no. Y es tu autoridad. ¿Vos no entendés que no es no? Y se terminó. ¿Es ser déspota eso? Quizás. Y si tienen razón, ¿cuánto más? ¿Qué Dios va a bendecir a los hijos? ¿Qué me dice Efesios 6:1? Hijos, obedeced en el Señor, porque esto es justo. Pero mis padres son injustos. Si tus padres no te exigen pecar, si no es pecado, por más que sea injusto y demasiado te querías ir al concierto de Luna, pongo un ejemplo que ahora está, ¿verdad? No te vas a ir, porque tus padres te dijeron que no. Fueron a invitar, se excusaron. Versículo 21 dice, vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad, trae aquí a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Totalmente en oposición a lo que estaban haciendo los fariseos. Y le dijo el siervo, Señor, sea hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor a su siervo, ve por los caminos, por los vallados, fuérzalos a entrar, no aceptes excusa, invítala a todos, quiero que mi casa se llene. La generosidad del Padre al abrir las puertas del reino. Quiero que mi casa se llene. La invitación es generosa y está abierta para todos, sin excepción alguna.
Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Hubo dos respuestas del anfitrión. Cerró la puerta a los que presentaron excusas. Buscó a otros que ocuparan sus lugares en el banquete. Dios quiere que su casa se llene. Y si los que invitaron no van a venir, Él va a llamar a otros. Pero ¿saben qué? En la obra, hoy, en el periodo de la iglesia, también va a pasar eso. Dios te llama a testificar. Dios te llama a discipular. Dios te llama a hacer varias cosas conforme al don que recibiste. Si no lo haces, Él sencillamente va a llamar a otros y te va a dejar de lado. Yo tengo que tomar esto como una oportunidad de parte de Dios. Dios te dio dones y talentos y te dio para la gloria suya. Si no estás dispuesto o dispuesta a asumir el llamado de parte de Dios, o si asumiste y lo estás haciendo negligentemente, Dios va a buscar una persona conforme a su corazón. Y no es lindo ser desechado por Dios. La ingratitud de quienes toman con liviandad la oferta del Evangelio, en este caso la salvación específica, y el desprecio que hacen hacia el Dios del cielo, le provocan con justicia. Esta parábola muestra la extensión del reino a todo el mundo. Manda que la invitación evangélica sea llevada a todos los niveles, círculos de la alta sociedad, así como los más bajos, los más desprestigiados, aún los más inmundos. Los primeros invitados eran los judíos, teológicamente hablando, si aplicamos el pasaje. El gran día llegó, pero ellos rechazaron como nación a su Mesías. Empezó con Juan el Bautista la primera invitación. La segunda invitación vino por medio de Jesús y los apóstoles, y ellos siguieron en incredulidad. Y hoy, ¿a cuántos les testificamos nosotros? Y se sigue cumpliendo lo que dice Isaías: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se manifestó el brazo de Jehová? Son pocos. Los del camino y las sendas bien pueden representar a todos los gentiles, quienes en primer lugar estaban lejos de Dios, lejos de los pactos, ajenos a la ciudadanía del reino de los cielos. Algo muy llamativo es que el reino, como se compara con el cuadro que nos da el Señor Jesucristo, se compara con una fiesta. No había mayor gozo que una boda. Algo que traía felicidad a la gente. Pero la gente siempre piensa igual, que cuando peca eso le va a traer felicidad. Prefieren ese supuesto paso de libertad, mientras que es el primer paso a la esclavitud. El no obedecerle a Dios es el primer paso a la esclavitud. Miren lo que dice Mateo 21:28. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentís para creerle. Lucas 13:10. Y este ejemplo todos conocen. Yo quiero enfatizar ahora, en este momento, la excusa que solemos poner para no hacer la voluntad de Dios. No importa qué sea, nunca va a ser tan grande el sacrificio. Es más, siempre el sacrificio va a ser pequeño cuando se trata para el Señor. Todas las cosas son insignificantes comparándola a Dios. Yo cuando voy a tomar 2 opciones, ¿qué hago? ¿Cuál opción elijo? La que más me conviene. Dios y cualquier otra cosa. La gente decide cualquier otra cosa. Deciden cualquier otra cosa. Y le llaman legalista al que le dice que no. Es legalista. Enseñaba Jesús en una sinagoga el día de reposo. Esto pasó anteriormente, el día de reposo anterior que esta invitación se le dio. Y probablemente el líder de esta sinagoga capaz estaba presente en esta cena.
Lucas 13:10. Enseñaba en una sinagoga en el día de reposo. Había allí una mujer que hace 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada. Y en ninguna manera se podía enderezar. La palabra en griega para encorvada, es subcupto, agacharse totalmente. Y nos da este cuadro. Cristo cuando le replica y le dice al que le había convidado, le dice, a estas clases de personas invitarla a tu casa. Pero la parábola termina en esa gran parábola que Cristo hace. De estas personas, pero no por su enfermedad física, van a estar llenas el reino de los cielos. Porque aquellos que estaban en una situación privilegiada y aparentemente bien en esta vida, prefirieron andar en esa vida y no en los caminos de Dios. Pero los enfermos, los necesitados, las rameras y cualquier otro pecador inmundo que no tenía remedio que reconocer que estaba perdido, esos fueron los que recibieron la invitación de Cristo. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ellas y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, como buen religioso, se enojó porque Jesús le sanó en el día de reposo. Y dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y le dijo, hipócrita, doble cara, ignorante. Cada uno de vosotros desata a su buey o a su asno en el día de reposo y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años encorvada y aún así estaba en la sinagoga. Porque esta sí tenía excusa para no estar. ¿No se le debía desatar en un día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Ni aun así los fariseos tuvieron temor, le acechaban y buscaban ocasión para prenderle. En esa época, como dijimos, castigos divinos sobre la persona. Jesús le miró, Jesús le llamó, ella no le vio. Ella no estaba allí para ser sanada. Era una mujer enferma, castigada, denigrada socialmente. Nadie ni siquiera le saludaba porque era maldita de Dios. Ni hablar de las necesidades físicas que tenía para comer, para higienizarse, baños públicos, pobreza extrema, sin medicamentos y el dolor que produce una enfermedad así. Pero esta mujer nos da un cuadro del hombre caído en pecado. La óptica de Dios siempre es diferente, porque Dios mira el corazón. Cristo sale a su defensa y dice que ella es más valiosa que un animal. Jesús le honra con el título de hija de Abraham, siendo que a los fariseos le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Esta mujer fue invitada al banquete del Señor. Esta mujer recibió la invitación del Señor. Su condición se describe como una atadura de Satanás. Pregunto yo, ¿qué nos dice la Biblia y doctrina de la iglesia? ¿Cómo éramos nosotros antes de recibir a Cristo? Paso básico del discipulado. ¿Qué dice? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, estamos atados por Satanás. No éramos libres y Cristo viene y nos liberta. Es un cuadro del creyente en Cristo. Así estábamos nosotros. Y estando en esa condición, Cristo nos llamó. No nos llamó por ser buenitos o por ser brillantes o porque Él nos dio tantos talentos. No. Lucas relata esta historia. Él como médico no le podía curar. Un problema de postura de esta magnitud, como dijimos, le iba a traer problemas de toda índole. La mujer es forzada a pasar su vida mirando hacia abajo, respirando polvo, en vez de mirar hacia arriba, hacia el cielo. ¿El hombre para qué fue creado? Para la gloria suya. Todo lo que Dios hizo es para la gloria suya. Si yo no le traigo gloria a Dios con mi vida,
no estoy cumpliendo el propósito para lo que fui puesto. La gloria del Señor. ¿Verdad que sí? Es una condición penosa, miserable, dolorosa, pero esto no impedía que ella esté en la sinagoga. Ella no iba a pasar o no iba para ser vista por motivos superficiales. Ella iba por gratitud a Dios. Esta mujer puede representar todos los seres humanos que, habiendo sido hechos por Dios, con la cabeza levantada y derecha para que miren hacia arriba y aspiren continuamente las cosas del cielo, se ven agobiados del peso de sus pecados y pasiones, y por ello andan siempre encorvados y sin posibilidad de mirar las cosas de arriba, solamente mirando las cosas de la tierra. No es el panorama de todo inconverso, que solamente se deleita en lo inmundo, e incluso en cosas que son lícitas. Y nosotros ahí tenemos que entrar. Jesús es el único que puede levantar tu mirada hacia el cielo. Jesús es el único que puede dignificar tu vida. Jesús es el único que puede darle sentido a tu vida. Jesús es el único camino, Él es el camino, la verdad y la vida. Tu vida sin Cristo no tiene valor. Pero mi vida tiene valor porque Cristo está con nosotros. Nuestra vida tiene valor porque Dios está con nosotros. Sin Dios no valemos nada. Ningún ser humano en la tierra sin Dios no vale absolutamente nada. Tu dinero va a perecer, tu familia te va a abandonar incluso, tus amigos también, pero Dios va a estar siempre allí. Pregúntenle a Job, vayan a la Biblia. Dios es fiel y permanece para siempre. Y si nosotros fuimos infieles, Él está allí. Estamos a un paso de una confesión para estar en comunión con Dios. Dios puede hacer brotar al árbol seco, pero así también Dios puede secar al árbol vivo que no da fruto. Prefiero considerarme un árbol seco. ¿Qué de nosotros? ¿Presentamos excusa a Dios? Y pongan en todas las áreas sus vidas. No importa en qué área de su vida. Y esto es más serio de lo que imaginamos. ¿Hay algo en tu vida que te distancia de Dios? ¿Qué es? Trata de identificar. Tratemos de identificar aquellas cosas que nos distancian de Dios. ¿Qué cosa me puede alejar de Dios? Mi familia, un deporte, mi trabajo, mis estudios, un amigo, una amiga. ¿Qué puede ser? Pereza, vicios, malos hábitos, malas amistades, alguna relación ilícita, cualquier tipo de pecado. Traten de identificar en sus vidas. Y ustedes también, niños. Todo aquello que le impida a ustedes estar bien con Dios, ustedes tienen que alejar de sus vidas. Dios extiende su invitación amorosa por medio del Evangelio. Y nosotros somos los que tenemos que extender esa invitación. No importa cuál sea tu condición. Ven y participa de la cena del Señor.